Hola pequeñitos, muy buenas tardes, espero que hayan tenido una muy buena semana, que les esté yendo muy bien en este segundo trimestre. Ya vamos a empezar la segunda temática de este trimestre, ya habíamos hablado un poco del concepto de Dios y ahora vamos a hablar de los tipos de religiones que existen, ¿listo? Entonces, vamos a ver que hay una gran o hay dos líneas diferentes en las cuales podemos comprender la religión. La religión podemos entenderla desde la versión más antigua, en la cual existen, por ejemplo, múltiples dioses, o vamos a encontrar religiones en las cuales únicamente vamos a tener un dios. Nos vamos a centrar esta semanita en las religiones actuales que son monoteístas, ¿listo? Entonces, en estos tipos de religión, pues como les digo, encontramos el monoteísmo. Mono o la partícula mono significa uno y teísmo viene de teo, que significa Dios, es decir, un solo Dios, una sola deidad que es la responsable de todos los fenómenos que existen en la naturaleza. ¿Listo? Una particularidad que tienen las religiones monoteístas actuales es que cada una de ellas cuenta con un libro sagrado. ¿Listo? Un libro en el cual se recoge la historia de esa religión o las creencias o los principales representantes de dicha creencia. Vamos a encontrar que las tres religiones principales que manifiestan el monoteísmo son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo o el islam. ¿Listo? Son esas tres. Entonces, vamos a ver que si hablamos del judaísmo, su símbolo más representativo es la estrella de 6 puntas, también conocida como la estrella de David. ¿Listo? En el cristianismo, pues tenemos la cruz, que también se conoce como la cruz latina. Y en el islam vamos a tener la media luna y la estrella. Esos son los símbolos o los elementos más representativos de cada una de esas tres religiones. Ahora los textos sagrados. Al hablar de los textos sagrados, hablamos de ese elemento central que contiene, recopila toda la información que debe saber alguien que se acerca a dicha religión. En el caso de los judíos, la religión el texto sagrado de esta religión se llama la Torá. Suele ser representado como un rollo, el cual se va abriendo y se puede leer un punto en específico. También lo hay a manera de libro normal. Este libro se conserva en las sinagogas. Así se llama en la iglesia de los judíos, una sinagoga. ¿Listo? Para los cristianos tenemos la Biblia. La Biblia es una recopilación de la historia del pueblo de Israel y de la historia de Jesús y sus enseñanzas a sus discípulos. Y para el Islam vamos a tener un texto que se llama el Corán. El Corán es el texto sagrado de este grupo religioso y es un texto que aborda todas las condiciones o todos los elementos de la sociedad. Entonces, cómo la gente se viste, cómo la gente debe construir sus viviendas, cómo se deben organizar, cuántas veces hay que rezar, hacia qué dirección se debe rezar, cómo se organiza el calendario. Todo ese tipo de elementos están condensados en el Corán de los islámicos. Vamos a centrarnos un poquito en las principales características de cada grupo religioso. ¿Listo? El judaísmo es la religión que profesa el pueblo judío. Cuando hablamos de un judío es alguien que pertenece a esta religión. Surgió en Medio Oriente, en los territorios que actualmente son el Estado de Israel, Palestina, unas zonas de Jordania. ¿Listo? Ahí se desarrolló esta religión. El principal representante de esta religión es Abraham. ¿Listo? Y se considera que el pueblo de Israel, el pueblo judío, son los descendientes de Abraham, son el pueblo de Abraham y se narra que en un momento Dios le dijo a Abraham
que su nación iba a ser tan grande como las estrellas del firmamento, es decir, le hizo la promesa de que el pueblo de Israel iba a poder expandirse por el mundo y ser numeroso. ¿Listo? Una particularidad que tenemos es la historia del hijo de Abraham, Isaac. ¿Listo? Si ustedes recuerdan o han escuchado de pronto en sus encuentros religiosos la historia de Abraham. Abraham fue un hombre que no lograba tener hijos con su esposa. Y después de mucho tiempo, Dios le prometió que iba a tener un hijo. Efectivamente tuvo un hijo, su hijo alcanzó a vivir varios años y un día Dios le dijo, bueno, usted me va a comprobar que de verdad usted me quiere. Abraham le dijo, pídame lo que quiera que yo me rindo ante el poder de Dios. Y le dijo que debía asesinar a su hijo, al único hijo que tenía, que se llamaba Isaac. Y Abraham, con mucho dolor, quiso demostrar eso, subió a una montaña, preparó a su hijo para ofrecerlo en sacrificio y Dios le dijo que se detuviera, que ya le había demostrado que de verdad lo quería. ¿Listo? Como ya habíamos hablado, el texto de ellos es la Torá. Los vamos a ver muy representados en series, en películas. Generalmente suelen tener una suerte de sombrero en la cabeza, muy representante pues como de esa sumisión a Dios. Vamos a tener el cristianismo. La mayoría de ustedes pertenece a alguna de las variables del cristianismo. ¿Listo? El cristianismo es una continuación, digámoslo así, del movimiento de los judíos o de la religión judía. ¿Por qué? Resulta que dentro del judaísmo hay una profecía que va a existir un Salvador, un Mesías. Y ese Mesías va a salvar al pueblo de Israel y va a crear una suerte de reino maravilloso. ¿Listo? En algún punto de la historia aparece un hombre llamado Jesús. ¿Listo? Jesús era un judío, es decir, tenía todo su conocimiento, todas sus tradiciones, pero él afirmó ser el Hijo de Dios. ¿Listo? De ese Dios que les prometió enviarle su Mesías. Entonces, los cristianos son quienes creen en la figura de Jesús como Hijo de Dios y Salvador de las almas humanas. ¿Listo? Ahí radica la diferencia. Entonces vamos a ver que la Biblia cristiana tiene el Antiguo Testamento, que si ustedes lo revisan, todo el tiempo habla del pueblo de Israel. Es la historia del pueblo judío. ¿Sí? En el términos religiosos hay una parte del Antiguo Testamento, por ejemplo, que se llama Reyes. Entonces va a narrar la historia de los reyes israelitas que fueron gobernando durante cierto periodo de la historia. Y el Nuevo Testamento va a empezar con la bendición que se arroja sobre la Virgen María para que ella sea el vehículo por el cual el Hijo de Dios llega a la tierra. ¿Listo? Entonces vamos a ver que nuestra religión o la religión cristiana está basada principalmente en conceptos de los judíos. Somos una suerte de continuación. ¿Por qué? Porque los cristianos creen que el Hijo de Dios llegó a la tierra, efectivamente vino, murió, pero volverá en algún punto nuevamente. Mientras que los judíos consideran que esa llegada del Mesías aún no sucede, que sería la gran diferencia entre los judíos y los cristianos. ¿Listo? Nuestros mandamientos o los mandamientos cristianos son muy similares, son casi iguales. El concepto de la Pascua también concuerda mucho en los calendarios. ¿Sí? Son muchos elementos. Por ejemplo, la Semana Santa, que es algo que celebran los cristianos, se da dentro del tiempo de la Pascua judía. ¿Por qué? Porque Jesús en esa semana estaba celebrando con los demás judíos la Pascua y es cuando es entregado, vendido y muere. ¿Listo? Entonces digamos que hay una estrecha relación entre ambas religiones en cuanto
tiene que ver con el concepto de Dios, con la manera de interpretar el mundo y asimismo la manera de organizar la sociedad. ¿Qué va a suceder con el cristianismo, chicos? Resulta que como la norma básica para ser cristiano es que usted cree que que Cristo lo va a salvar, que Jesucristo lo va a salvar, hay muchas interpretaciones de los cristianos. Van a estar los cristianos católicos, los católicos ortodoxos, los católicos coptos, vamos a tener los protestantes y cada rama, cada línea protestante va a tener una manera diferente, hasta que aquí en Colombia tenemos a los testigos de Jehová, a los cuadrangulares, a los adventistas, una serie de líneas de cristianos que proceden de la misma semilla. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar un poquito del Islam. Cuando hablamos del Islam, hablamos de una religión que surgió en la península arábiga, donde actualmente queda Arabia Saudita, y fue fundada por un hombre llamado Mahoma, en español, en inglés, en árabe sería algo como Muhammad, hacia el año 610 después de Cristo. Resulta que él era un comerciante. ¿Listo? Él se casó con una viuda muy rica, se dedicaba al comercio y en una tormenta de arena tiene que ocultarse en una cueva en el desierto. En esa cueva él dijo tener visiones del arcángel Gabriel y el arcángel le dijo que el verdadero Dios se llamaba Alá y le fue narrando todos los textos del Corán. Entonces le dijo, bueno, hay que adorarlo de determinada manera, hay que organizar la sociedad. Y resulta que la península arábiga era una serie de pueblos o de caseríos o de aldeas que luchaban unas contra otras, con diferentes dioses unas que otras. Y él lo que hizo fue unificar todos esos pueblos en una sola, en un solo pueblo, en una sola fe. A través de la religión unió todos esos pueblos y va a crear algo que en algún punto se va a conocer como el Imperio Árabe. Una característica que relaciona mucho la creencia entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Resulta que los musulmanes creen en el concepto de profetas. Los profetas son personas que reciben mensajes de Dios y los comunican a su pueblo. En ocasiones pues se les otorgan habilidades especiales, se les da el don de la profecía para que puedan informar al pueblo de las cosas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Para los islámicos, ellos toman la base judía, elementos del cristianismo y construyen su religión. Entonces vamos a tener que ellos van a decir, Adán, sí, Adán es el mismo Adán judío, existe, listo, pum. Abraham, sí, reconocemos que Abraham es el padre, digamos, de esa religión, de ese grupo israelita, ok. Está Ismael, Ismael fue también un elemento importante, va a estar Isaac, el hijo de Abraham, vamos a tener a Jacob, Jacob fue hijo de Isaac, es decir, viene un movimiento importante de historia israelita. Tenemos a Moisés, entonces va a hablar de Moisés, van a hablar de los 10 mandamientos, del papel de Moisés y van a mencionar a Jesús. Resulta que Jesús es reconocido con ellos como un profeta, pero no como el Hijo de Dios. ¿Listo? Y va a decir que el último gran profeta de la religión va a ser Muhammad o Mahoma, como lo conocemos nosotros. Que Muhammad va a ser el último profeta, el que tiene la verdad absoluta y que con él Dios fue y le dijo a los pueblos de Medio Oriente, hey, seguimos estando unidos como un solo pueblo, como un solo grupo y a partir de esto, pues ellos construyen sus doctrinas y su fe. ¿Listo? Chiquitos, a partir de esto, pues la idea era que ustedes tuvieran claridad acerca de cuáles son los tipos de religiones monoteístas, entendamos el concepto de un solo Dios para poder después hacer unos ejercicios cuando hablemos de los diferentes politeísmos. Que estén muy bien.